tiempo Dios es bueno. Por favor, vaya buscando la carta del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6. Antes de darle el título del mensaje, hablaremos de un tema muy recurrente en la vida del cristiano y cómo es vital para nosotros. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes de la República y fuera de ella. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Y le digo, y vamos a hablar de este tema que es vital para la vida del cristiano. Amén. Y hoy quiero hablarles de la oración y el mensaje de hoy se llama Necesito orar. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Necesito orar. ¿Alguien me puede explicar en sus palabras qué es para usted la oración? ¿Qué es la oración para usted, hermana Renata? Estar en comunión con Dios. ¿Alguien más? Hablar con Dios. Acercarse a Dios. Todas esas definiciones están correctas. Orar es acercarse a Dios, hablar con Dios, comunicarse con Dios. Por esa causa debe haber en nosotros una necesidad de orar. Hace unos días platicaba ahí con algunos hermanos y alguien preguntaba, ¿y ustedes oran? Y uno dijo, pues solo cuando tengo problemas. ¿Sabía usted que la mayoría de las veces en las que un cristiano se vuelca a la oración es cuando tiene problemas? Cuando está enfermo, cuando algo no va bien. Regularmente cuando pasan ese tipo de cosas en nuestra vida es cuando realmente ponemos atención en la oración. Sin embargo, en nosotros, en la vida de un cristiano responsable, debe de cultivar su vida de oración permanentemente. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. El Espíritu de Dios hablando a la iglesia hoy en día dice, orando en todo tiempo, con toda oración y qué, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda qué, perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo dice entonces? Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Amén. Por eso es importante y el mensaje de hoy se llama Necesito orar. Porque de nuestra vida de oración va a depender el éxito en nuestra vida. De la calidad de tu vida de oración van a depender muchas victorias en tu vida. Amén. Y ese estilo de vida es algo que debemos de cultivar de manera personal. Entonces entendemos que orar es hablar con Dios, es comunicarse con Dios, es acercarse a Dios. Entonces tú y yo tenemos la necesidad de orar. Amén. Y quiero mostrarte en la vida de nuestro ejemplo perfecto. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesucristo. Él es nuestro ejemplo para seguir. Si gustan pueden prender la luz por si sienten que les hace falta. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Ahora, Jesús tuvo un estilo de vida de oración. Sí, él era un hombre que oraba. Él era un hombre que se acercaba al Padre a través de la oración. Ahora, Él es nuestro ejemplo a imitar. Ustedes y yo debemos escudriñar la palabra para encontrar la causa por la cual necesitamos orar. Y créanme, la oración no tiene que ver con edad. Un niño debe de orar, un adolescente debe orar, un joven debe orar, un adulto debe orar, un anciano debe orar. Y la vida de oración no está ligada a cuánto tiempo tienes de haber venido a Cristo Jesús. El que recién conoce a Cristo hoy debe de comprender por qué necesita orar. ¿Me explico? Un niño no puede decir, no tengo necesidad de orar. No, un niño tiene la necesidad de orar. ¿Ustedes creen que Dios escucha a los niños o no los escucha? Claro que sí.
A un adolescente Dios lo escuchará. Claro que sí, a un joven, sí. La oración no es solamente para la gente adulta. La oración es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia, es para todos nosotros. Qué bueno que hay padres que enseñan a orar a sus hijos. Quizás ahorita no les enseñan largas horas de oración, pero valoro mucho y reconozco y aliento a aquellos padres que instruyen a sus hijos a orar aún por los alimentos. Qué bueno que hay padres que le dicen a su hijo, a su hijo, a su hija: hey, antes de comer, permíteme, te voy a enseñar a dar gracias. Pero también la realidad es que hay adultos que no oran cuando se sientan a comer. Entonces, debemos de saber que hay una razón por la cual debemos orar. Sonríe, Cristo le ama, amén. Y hoy no comí gallo, amén. Sino porque hay una necesidad en este tiempo, es necesario orar. Antenoche una hermana me dijo que tuvo una madrugada muy pesada, sintiendo cosas en lo espiritual. Sabemos que vivimos en un mundo natural y en un mundo espiritual. Y donde hay oración hay un cerco. Amén. Donde está Dios hay protección. Y no siquiera ni he entrado al primer punto. Pero ayer platicaba con un pastor, mi papá. Y les voy a contar algo que quede aquí entre nosotros, que no salga de entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo confiar en ustedes? Yo sé que sí, gloria al Señor. Y en los que nos ven también. Amén. Hace un tiempo atrás, una de las iglesias donde yo conozco al pastor, un hombre muy sencillo, muy humilde, no muy lejos de aquí, la iglesia me parece que ya tiene unos 17 años de haberse fundado. Hubo un varón que donó ese terreno. Cuando se inició esa iglesia en un pueblo, un varón fundó un terreno. Donó un terreno para fundar la iglesia, perdón. Sin embargo, pasó el tiempo y este hombre mudó su corazón, cambió su corazón, y el año pasado, me parece el año pasado, se presentó a hablar con el pastor y a reclamarle su propiedad. Ya tenían construido el templo, tenían todo, una casa pastoral, y este hombre reclamaba el terreno, tiró la cerca y entonces empezaba a decirle a los hermanos: ustedes ya no pueden entrar. Se ordenó y entonces ya no se podían hacer cultos. Se puso en oración esto y Dios trató con el hombre, con el dueño de ese lugar. Dios trató fuertemente con ese varón. Llegó una hermana y le dijo: mira, te voy a decir lo que yo veo en visión. Su hija de ese hombre cayó gravemente enferma. La llevaron con brujos, los brujos no podían sanarla. La llevaron con médicos, no podían sanarla. Porque la mano de Dios estaba sobre él y sobre su casa. Entonces una hermana llegó y le dijo: mira, dice, yo veo aquí en tu casa un hombre vestido de blanco. Veo ciertas marcas en su cuerpo. Y entendía que es Cristo. Y le dijo: dile a ese hombre que no está peleando con la gente, está peleando contra mí. Y que no importa a dónde vaya y lo que haga, porque haga lo que haga, yo soy el que está tratando con él. Dile que al él enfrentarse, a remover, a querer apropiarse nuevamente de lo que él quería, se derrumbó el cerco que a él lo protegía. Se cayó el cerco de protección. Ese hombre testificó de que en una noche el diablo se le presentó a su casa y le dijo: yo estoy aquí porque tú me invocaste. Y no me voy a ir porque tú me invocaste con tus acciones. Al oponerte, y dice: yo estoy aquí porque tú me has dado derecho. Bueno, para no hacer muy largo el testimonio, para seguir con la prédica, tuvo que ir el pastor de la iglesia donde él ya no estaba dejando entrar. Y él se iba, el pastor iba a orar por la hija y él se iba. Pero dijo: yo voy a ir a orar, pero tiene que estar ahí. Entonces el hombre estuvo ahí, Dios trató con él, Dios sanó a su hija, cambió su vida. Y ahora está en la iglesia, y gloria a Dios, la iglesia está creciendo.
Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque nuestras oraciones se convierten en un vallado para nuestra familia. ¿Me explico? Para tu negocio, para tu trabajo, para tu salud, para tus finanzas. Cuando alguien deja de orar, ese vallado se cae. ¿Me explico? Entonces hay una razón y una necesidad para cultivar una vida de oración. Orando en todo tiempo, y como les decía, lamentablemente, y no es malo, pero no es correcto orar solamente cuando estoy en problemas. Debo aprender a tener una vida de oración, una vida de comunión, una vida de acercamiento continuo a Dios. Amén. Ahora, Jesús es nuestro modelo. Estamos hablando que Jesús es nuestro modelo. Y Jesús tuvo una vida de oración activa. ¿Una vida de qué? De oración activa. ¿Qué será una vida de oración activa? Era constante, diario. ¿Sí? Jesús tuvo una vida de oración activa. Me pregunto cómo será tu vida de oración. ¿Tendrás una vida de oración activa? ¿Tendré yo una vida de oración activa? ¿Con qué regularidad estamos orando? ¿Cuánto tiempo tomamos para orar? ¿Cuánto tiempo tomamos para estar en comunión con Dios? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y quiero que por allá en la proyección me busque en la traducción lenguaje actual. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tiene alguien? Léalo en voz alta, por favor. Amén. Dice, y Cristo en los días de qué? De su carne. Eso es cuando estaba en este cuerpo natural. ¿O qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Oído a causa de su temor reverente. Póngamela, mire, la traducción lenguaje actual dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Pero dice, oró mucho a Dios. En otras palabras, Jesús tenía una vida de oración activa, una vida de oración constante. Y si Él tenía una vida de oración constante, ¿cuál debería ser nuestro modelo? ¿Cuál debería ser nuestro estilo de vida? Una vida de oración activa. Amén. En este pasaje observamos cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida de oración activa, es decir, que a lo largo de su vida y ministerio, Él tuvo ese estilo de vida. A lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio, fue un estilo de vida de Jesús, la oración. Amén. Y voy a darle algunos pasajes para que veamos este estilo de vida activa. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35, lo voy a llevar por varios textos, solo para afirmar la vida de oración activa de Jesús. Marcos 1, 35, ¿lo tiene? Levantándose muy de mañana, haciendo aún que muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y allí oraba, que ni siquiera había salido el sol y él ya se había ido a orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Ya lo tiene. Lucas 6, 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos 6, 46. Si los encuentra bien, si no, solo anótelos y los cheque en casa. Marcos 6, 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lucas 5, 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esos son algunos de los muchos versículos que nos muestra la Biblia de una vida de oración activa en Jesús. Lo que más le importaba a Jesús es estar en comunión con el Padre. Amén. Por eso es que se levantaba muy de mañana y oraba. Por eso es que después de que hacía la obra que el Padre le había mandado, se retiraba a orar. Él no solamente oraba en los momentos difíciles de su vida, él oraba continuamente. Amén. Él estaba en comunión continua con el Padre. Y esa debería ser en nosotros la vida que deberíamos tener. Amén. No solamente ir a orar cuando todo va mal, no solamente ir a orar cuando siento que me enfermo, no solamente ir a orar cuando el matrimonio no va bien, o cuando el negocio no funciona, o cuando en el trabajo las cosas no salen. No, deberíamos de aprender a tener una vida de oración activa, de comunión con el Padre. Amén. Deberíamos. Y yo felicito a aquellos que tienen una vida de oración activa. Amén. Esta vida de oración activa en Jesús impactó la vida de sus discípulos, los cuales deseaban imitar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando. ¿En dónde? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a qué, a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren que los discípulos veían la vida de oración de Jesús y ellos querían imitar esa vida. Ellos veían que Jesús se levantaba muy de mañana y se apartaba de todos para estar en la intimidad, en la comunión a través de la oración. Ellos se daban cuenta que cuando llegaba el final del día, Él se apartaba a orar, a estar en comunión con el Padre. Durante toda su vida y ministerio, Jesús oró. Y esa vida debería replicarse en nosotros. ¿Cuántas veces nos levantamos en la madrugada a orar? ¿Cuántas veces nos quedamos en las noches orando? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día a la comunión, a la intimidad con Dios? Como te decía, la oración es un cerco de protección. La oración te resguarda de muchos ataques del enemigo. Y por esa misma causa la oración no es fácil. Porque implica acercarte a Dios. Tenemos a veces tiempo para todas las cosas, menos para orar. Tenemos tiempo para ir de compra, tenemos tiempo para ir al parque, tenemos tiempo para ver una película en Netflix, tenemos tiempo para publicar en el Facebook, tenemos tiempo para el ocio, tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. ¿Sabe? Esa es una gran mentira. No que no tengamos tiempo, lo que no tenemos es ganas de orar. Sonría, Cristo le ama. Lo que no tenemos es deseo de estar en comunión con Dios. Porque no podemos ocupar el argumento, no tengo tiempo, no puedo. No, si tú te das cuenta, las cosas que tú quieres hacer, no sé cómo le haces, pero te haces un tiempo para hacerlo. ¿Me explico? Debemos ser muy honestos, porque de esto depende las victorias de nuestra vida. Quizás no sea fácil, quizás
como que golpee esta palabra, pero sabes, es mejor que golpee, pero que nos haga abrir los ojos. Es mejor una verdad que vivir engañados, vivir en una mentira. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tu vida va a estar bien si no te acercas a Dios. El apóstol Juan, Jesús en el Evangelio de Juan dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada vamos a poder hacer. ¿Quieres lograr cosas en tu vida? Acércate a Dios a través de la oración. ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Acércate a Dios. ¿Quieres que tu vida cambie? Acércate a Dios en la oración. ¿Quieres que te vaya mejor en el trabajo? Acércate a Dios en la oración. ¿Quieres que tus hijos vengan a Cristo? Acércate a Dios en la oración. ¿Quieres que te vaya bien en las finanzas? Acércate a Dios en la oración. Cultiva una vida de oración para que veas los resultados. Amén. Si no cultivamos una vida de oración activa, no podremos nosotros ver los resultados. Ahora, Jesús tenía una vida de oración activa, ya lo hemos visto, pero también Jesús enseñaba la razón y la importancia de la oración. No solamente él tenía un estilo de vida de oración, él les dijo a sus discípulos la razón y la importancia de cultivar una vida de oración. Amén. Cuando tú le enseñas algo a tu hijo, a tu hija, no sé, X razón, una receta de comida. A lo mejor tu hijo te dice o tu hija te dice, ¿y para qué le echas eso, mamá? Y tú le dices, bueno, para que agarre sabor o para que se le vaya el choquí, no sé. Tú le dices, ¿verdad? Pero tú no solamente le estás mostrando cómo se hace esa receta, sino por qué haces cada cosa. No sé si me explico. Ahora, Jesús no solamente tenía una vida de oración, él le enseñaba a sus discípulos por qué deberían de tener una vida de oración. Lucas capítulo 18. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Aleluya. La oración es importante. Necesito orar. Lucas 18 del versículo 1, lea conmigo en adelante. Y hasta ahí. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar ¿qué? Siempre y no desmayar. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la necesidad de ¿qué? De orar ¿cuándo? Siempre. O sea, Jesús no solamente tenía una vida de oración activa, Jesús estaba enseñando a la gente, le estaba enseñando a sus discípulos el por qué él tenía una vida de oración. Y entonces él les ilustró una parábola, porque con esta parábola él les estaba enseñando la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. O sea que Jesús sabía que se podía desmayar o menguar en la oración. Porque si él lo estaba diciendo es porque él sabía. Por eso el escritor de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse como nosotros, sino uno que fue como nosotros y fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. ¿Me explico? En otras palabras, probablemente en algún momento en la carne, Jesús siendo hombre, experimentó también el desánimo para orar. Pero él no desanimó en su vida de oración. Por eso le digo, necesidad de orar siempre y no desmayar. Y él sigue explicando diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni qué, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de qué. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda que me es molesta, le haré justicia
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso qué? Dios no hará justicia. ¿A quiénes? Que claman ¿cuándo? Que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ve por qué les estuvo explicando la necesidad de orar siempre? Y le dijo, dice, a los suyos que están clamando a Él día y noche. La necesidad de orar y no desmayar. A veces cuando no vemos la respuesta, nosotros desmayamos. A veces cuando estamos orando por algo y no vemos la respuesta, nosotros nos agotamos. Pero hay respuestas que ya salieron del trono de Dios y que solamente se van a manifestar de acuerdo a tu perseverancia. Daniel, un hombre de oración, la Escritura dice que él se metió a orar y ayunar y que desde el primer día fueron oídas sus oraciones y que Dios había enviado la respuesta. Sin embargo, en los aires ocurrió algo, más Daniel continuó orando. Dice la Escritura que Dios envió al arcángel Miguel con la respuesta. Pero se interpuso en ese trayecto el príncipe de Persia. Y se levantó, pero Dios, a causa de la continua oración de Daniel, Dios envió al ángel Gabriel para ayudarlo a fin de que Miguel le trajera la respuesta. ¿Qué hizo que esto sucediera? La perseverancia en la oración de Daniel. Ahora, si tú has estado orando por algo y no ha sucedido y ya desmayaste, vuelve a retomar ese asunto en las manos de Dios, porque de tu perseverancia va a depender el resultado. Si Dios me concede, quizás la semana que viene yo les hable de el resultado de la perseverancia. Amén. Pero estamos viendo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar. ¿Y por qué tenían que orar? Ahora, la razón era que Jesús estaba preparando a sus discípulos para cultivar una vida de oración. Jesús no iba a permanecer con ellos siempre. Jesús sabía que después de su resurrección tenía que regresar a la diestra del Padre y no podía dejar a los suyos desprovistos de algo tan poderoso como la oración. Entonces Él les estaba enseñando la necesidad de orar. Él no iba a estar para siempre físicamente con ellos, por eso les estaba enseñando que no les estaba enseñando solo con sus palabras, sino con sus hechos el tener una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración y también enseñaba por qué deberían de orar. Y este estilo de vida marcó a la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 14. Aleluya. Hechos 1:14, ¿ya lo tiene? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. ¿Qué hacían? Perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración. Jesús ya los había preparado, les había dicho por qué debían de orar y Él les había mostrado con su ejemplo el mantener una vida de oración activa. Entonces los discípulos también imitaron esa vida y perseveraban unánimes en oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3, versículo 1. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían, ¿dónde? A la hora novena, la de la oración. Entonces estamos viendo que Jesús les enseñó
no solo con su vida, sino les dijo la razón por la cual ellos deberían de orar siempre y perseverar. Por eso es que cuando él ya no estuvo físicamente con ellos, como ya habían sido instruidos, ellos solamente hacían u obedecieron la instrucción de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían la razón y la importancia de la oración. Cuando ustedes y yo conocemos la importancia y la razón por la cual debemos orar, debemos esforzarnos por cultivar una vida de oración. Amén. Y le digo, nosotros tenemos que aprender a amar y tenemos que decirle al Señor, enséñame a orar. Pon en mí el deseo de orar. Porque le digo, es lamentable que nosotros tengamos tiempo para todo y deseo para muchas cosas, menos para orar. Debemos de erradicar de nosotros esa vida de que solamente oramos cuando estamos metidos en problemas. Solo cuando vemos la enfermedad, cuando vemos la dificultad, entonces corremos a orar. Jesús nos enseñó con su ejemplo que él tenía una vida de oración activa. Por eso el Espíritu Santo dice, orando en todo tiempo. Ora en tus temporadas buenas y ora en tus temporadas malas. Para que ya sea tu forma de vida. ¿Me explico? O sea, cultiva esa comunión todos los días. ¿Sí? No corras solamente cuando tienes problemas. Cuando tú tienes una vida de oración activa, sabrás que el mejor lugar donde tú puedes estar es en la presencia del Señor. No te será para ti un lugar desconocido, sino un lugar conocido. Porque permanentemente estás ahí en oración. En la oración tú vas a encontrar descanso. En la oración tú vas a encontrar fortaleza. En la oración tú vas a encontrar consuelo. En la oración vas a encontrar perdón. En la oración vas a encontrar aceptación. En la oración vas a encontrar dirección. Y Dios está abierto para ti. Y Dios está abierto para mí. Otra de las cosas que Jesús enseñó, que para la provisión, la oración. ¿Para qué? Para la provisión, la oración. ¿Quieres provisión en tu casa? Ora. Invierte más tiempo en la oración y verás mayores resultados en la provisión de tu hogar. Mateo capítulo 14, versículo 19. Mateo 14, 19. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces mandó a quienes recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron ¿qué? Sin contar las mujeres y los niños. Pregunta, ¿cuándo sucedió el milagro de la multiplicación de esos panes y de esos peces? Cuando Jesús oró, cuando Jesús los bendijo. Pregunta, ¿cuánta gente dice que comió? Pregunta, ¿cuántos panes eran? 5 panes. ¿Cuántos peces eran? 2. ¿Y cuántos hombres eran sin contar mujeres y niños? Pregunta, ¿era suficiente para los 5,000? ¿Podrían saciar el hambre de toda esa gente con 5 panes y con 2 peces? No. Más cuando Jesús tomó lo poco y los bendijo, es decir, oró. ¿Qué ocurrió? Para la provisión, la oración. Lo poco que tú tienes,
si vas en oración, se va a multiplicar. ¿Sí? Jesús no tuvo que ir al mar, Jesús no envió a sus discípulos a llevar redes, Jesús les enseñó que si querían provisión, si querían multiplicación, tenían que orar. Amén. Hace mucho tiempo, hace como 2 años atrás, el Espíritu de Dios puso en mi corazón darle un consejo a un varón. Y yo le dije, mira, sé que no tienes trabajo y quieres un trabajo porque lo necesitas en tu casa. Pero el Espíritu de Dios me dijo que si tú inviertes tiempo buscando su rostro, Él se va a encargar de darte la provisión para tu casa. Porque con lo poco que tengas, Dios lo va a multiplicar. Honestamente no sabría decirle si siguió el consejo o no. Pero la Biblia me muestra a mí que para la provisión, la oración. Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Mateo 6, 11? Esa expresión, ¿de qué forma parte? ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Orando. Es el famoso Padre nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Dónde venía la provisión y el alimento? En la oración. Por eso es importante que antes de ir a tu trabajo, tú des gracias a Dios. Porque Dios va a bendecir tu trabajo. Dios va a bendecir tu negocio. Amén. Por eso es importante que dile, Señor, dame hoy lo que necesito para hoy. En vez de andar preguntando y dónde le voy a hacer esto, lo primero que tienes que hacer, o mi consejo, dobla tus rodillas y dale gracias a Dios. Porque lo poco que este día recibas será más que suficiente para sostener tu casa. Para la provisión, la oración. Amén. A través de la oración Jesús nos enseñó que para nuestra provisión es necesaria la oración. Ya que en la oración no tan solo hay provisión, sino también hay multiplicación. Por eso en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Que busquemos primeramente el reino de Dios. Búscalo Él en comunión. Y todas las cosas que tú necesites vendrán por añadidura. ¿Qué es una añadidura? Es algo que viene, que llegas por. Así como madrugamos para el trabajo, debemos madrugar para buscar a Dios. ¿Me explico? Así como nos acostamos tarde para el trabajo, también tomemos tiempo en la noche para darle gracias a Dios. ¿Quieres provisión en tu casa? Ora. ¿Quieres que las cosas que tú tienes se multipliquen? Ora. Porque la oración trae provisión. La oración trae multiplicación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué a veces estamos estrechos económicamente? Porque no oramos. ¿Me explico? Hay escasez y ausencia de economía en nuestra vida porque hemos descuidado la oración. La oración desata provisión. Hace tiempo yo platicaba con un hermano amigo en Cristo y él me decía, fíjese hermano, dice que hace tiempo, dice, mi sueldo era de 320 a la semana. Hace muchos, muchos años, cuando 320 yo creo era algo. Y dice, y resulta que un compañero de trabajo tuvo un problema, dice, murió un familiar. Y pues nos pedían ahí aportar una cantidad, dice, y lo único que yo tenía era esa aportación que me estaban pidiendo y tenía que darla, dice, y la di, porque yo sé que él la necesitaba. Y salí de mi trabajo y de mi trabajo a la casa, dice, yo oré
No dice que se hincó, no, en su espíritu oró y le dijo: Dios, tú sabes que me quedé sin ni un peso. Y recién había empezado la semana. Dice, y tú sabes que tengo que comer, y tú sabes que lo que yo di, lo di con todo mi corazón. Dice, y yo solo sé que tú eres el que provee. Solo te pido que me des para comer hoy, para llevar a mi casa. Dice, y en eso iba yo caminando aquí por donde está el Cebetis, por el Lores, donde antes. Dice, y mira, hermanos, iba pasando un coche, y de la llanta del coche salió un billete que estuvo dando vueltas así, así, así. Y se vino a parar a mis pies. Un billete de, no me acuerdo qué, pero era más de lo que. Y lo tomé, dice, y le di gracias a Dios. Ahora, ¿de dónde vino su provisión? De Dios. Porque él oró a Dios. Y así como eso, miles de testimonios. Que yo sé que alguno probablemente ha vivido ese tipo de testimonio. Ahora, si tú has visto que en la oración viene tu provisión, ¿por qué descuidamos entonces la oración? ¿Por qué nos afanamos en otras cosas y menguamos en lo que realmente es importante en nuestra vida? ¿Me explico? Debemos de fortalecer nuestra vida de oración. Si oramos, habrá provisión. Si oramos, habrá multiplicación. Si damos gracias a Dios. ¿Me explico? Mateo capítulo 7. Versículo 7. Los que tienen su Biblia ven que ahí arribita del versículo 7 tiene como un subtítulo. ¿Qué dice ese subtítulo? La oración y la regla de oro. Y hablando de la oración dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, ¿qué? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más que dará qué? A los que le pidan. Entonces, ¿de dónde vendrá tu provisión? De Dios, de la oración. La multiplicación, solo de Dios. Por eso necesito orar. ¿Estás atravesando una dificultad económica? Ve a orar. Ahí Dios te dará sabiduría para administrar de manera correcta tu dinero. Espera de Dios un milagro en tus finanzas. Espera que lo que tú tienes sea suficiente, porque Dios es Dios de milagros. Por eso es que empezamos leyendo, orando en todo tiempo. No solo en las temporadas malas, sino debemos de orar en todo tiempo. Amén. Para nuestra provisión es necesaria la oración, ya que en la oración serán removidas todas las intenciones ambiciosas. El apóstol Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Y cuando tú vas a orar y te acercas a Dios, toda intención incorrecta de tu corazón para tener algo será removida. No orarás por ambicionar algo, orarás para aquello que necesitas para tu casa. ¿Me explico? Tus motivos serán los correctos. Mi esposa se ríe de una película que ella veía hace mucho tiempo, de una muchacha
cómo tenía deudas económicas, porque se compraba cosas solo porque podía comprárselas. Y una vez se compró unos guantes y le dijeron, ¿y por qué te compraste los guantes? Pues porque tengo manos, dice. O sea, no lo necesitaba, pero como tenía manos. Y estaba esa muchacha endrogada, sus tarjetas de crédito, todo. Y hay gente que no necesita las cosas, sin embargo, las compra y están mega endeudadísimos. Ya tienen una tele, pero quieren 2 teles. Porque a lo mejor tienen 4 ojos. Sonríe, Cristo le ama. Ya tiene algo y luego está, ay Señor, ¿por qué me va tan mal? Ah, me acordé porque me fui a Coppel y me saqué otra pantalla, me saqué otro teléfono. No lo necesitaba, pero me explico ya. Ay Señor, que me va mal en el de economía, Señor. No me alcanza, Padre. Sí, porque te fuiste sin buscar la dirección de Dios y llegaste y entraste y todo al 50% de descuento y aproveche 2 por 1 y te endrogaste. No lo necesitabas. Pero cuando vas a la oración, ahí Dios aclara tu corazón y te da sabiduría y te da dirección. Y te dice, espérate, no te endrogues, yo te voy a dar el efectivo para que lo compres de contado y no tengas que endeudarte. Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros tendemos a ser muy desesperados. ¿Me explico? Ahora por eso necesitamos orar en todo tiempo. Gloria al Señor. Y para finalizar, amada iglesia del Señor, para los momentos difíciles, la oración. ¿Me explico? Jesús les enseñó a lo largo de la vida a sus discípulos que Él oraba en todo tiempo, pero les enseñó que en el momento más difícil de su vida, Él continuó orando al Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Lea conmigo el versículo 36 de Mateo 26. ¿Ya está ahí? Entonces llegó Jesús con ellos. ¿A dónde? ¿Cómo se llama ese lugar? Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí. Ahora, sus discípulos no sabían lo que iba a pasar esa noche. No se los había revelado todavía. Sin embargo, Él hizo algo que estaba habituado a hacer. ¿Qué hizo? Orar. Él no fue ahí porque sintió la presión de lo que iba a vivir. Él estaba acostumbrado ¿a qué? A orar. De hecho, el nombre Getsemaní significa la prensa. Era un lugar donde se exprimía la vid, se machucaba, se aplastaba. Entonces, cuando llegó el momento difícil en la vida de Jesús, como Él tenía ya una vida de oración, fue a ese lugar. ¿Y qué hizo? Y oró. ¿Por qué? Porque ella era parte de su vida. Entonces dice, y versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? No sé si me lo pueden poner en la traducción lenguaje actual. ¿Cómo estaba el estado anímico de Jesús? Triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Yendo un poco adelante, ¿qué hizo? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿qué? Velad y orad. ¿Para qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, ¿y qué hizo? Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban, ¿qué? Y dejándolos se fue de nuevo. ¿Y qué hizo? Diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuántas veces regresó Jesús? 3. ¿A qué? A orar. Dice, luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y le dijo el versículo 37 de Lucas. Una vez Mateo 26, 38. Y le dijo, ¿estoy qué? Muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Vemos que en el momento más difícil de la vida de Jesús, Él fue a orar. Porque Él estaba acostumbrado a orar. ¿Me explico? ¿Y por qué Jesús fue a orar? Porque en la oración encuentra una fortaleza. En la oración encuentra uno el consuelo. En la oración encuentra uno los brazos del Padre. Y la iglesia aprendió que para sus momentos difíciles no hay mejor lugar que el lugar de la oración. Hechos capítulo 4. Gloria al Padre, aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tiene? Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron ¿qué? Orado, ¿qué pasó? El lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vaya conmigo, Hechos 12. Hechos capítulo 2. Ve que ahí tiene un título en el versículo 1 del capítulo 12. ¿Qué dice este título? Hechos 12. Jacobo muerto, ¿y qué más? Y Pedro encarcelado. Un momento difícil en la iglesia. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba, ¿qué? Custodiado, ¿dónde? Pero la iglesia, ¿qué? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿De dónde aprendió la iglesia a orar en sus momentos difíciles?
de Jesús. Ellos estaban viviendo un momento difícil. Acababan de asesinar a Jacobo. Y ahora Pedro estaba en la cárcel. No estaba el maestro con ellos. Pero el Espíritu de Dios les guió a la oración. Y es que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad y les recordará lo que yo les he enseñado. Entonces ellos oraban y se mantuvieron orando. Y el versículo siguiente dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, ¿quién? Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué hicieron? Se le cayeron de las manos. ¿A causa de qué vino ese ángel? De la oración. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, para que logren haber resultados en tu vida, en mi vida, es necesario orar. Y podría hablarte de todas las cosas sobrenaturales que suceden cuando alguien ora. Los cielos se mueven. Cuando alguien está orando, Dios mueve los ángeles. Cuando alguien está orando, Dios envía palabra. Cuando alguien está orando, Dios le envía a alguien. La Escritura dice que cuando Saulo se convirtió, él estuvo orando. Y en visión vio a un hombre llamado Ananías que iba y le imponía manos y él sanaba. Cuando tú y yo oramos, vamos a recibir la dirección de Dios. Los cielos espirituales se van a mover. Cosas poderosas ocurrirán en tu vida. Lo que es imposible para ti será posible a causa de la mano de Dios sobre tu vida. Por eso es que necesitamos orar. Orando en todo tiempo. Los niños deben aprender a orar. Los adolescentes deben aprender a orar. Los jóvenes deben aprender a orar. Los adultos deben aprender a orar. Los recién convertidos deben aprender a orar. Los viejos deben de cultivar su vida de oración. Esto debe ser un estilo de vida para la iglesia. Pero hoy en día, tristemente, la iglesia ha descuidado la oración. Y por eso hay tanta esterilidad en la vida. Por eso hay tanta ruina. Por eso hay tanta desgracia. Por haber descuidado la comunión con Dios. Por eso es que se fue la pasión y el fervor en nuestro corazón. Por eso es que están los problemas en nuestro matrimonio. Por eso los problemas en el hogar. Por eso los problemas con nuestros hijos. Porque le hemos dado tiempo a todas las cosas, menos a la oración, menos a la comunión con Dios. Muchos están de pie porque hay gente que ora por ustedes. Muchos de ustedes, el diablo no ha hecho lo que quería porque hay alguien que está levantando clamor por ustedes. Pero si esa persona se cansa, si esa persona desmaya, también ese vallado caerá. Yo quiero invitarte a que le pidas a Dios que te enseñe a orar, que te enseñe a amar la oración, que te enseñe a buscar su rostro, que puedas cultivar una vida de oración. Que los niños sepan orar. Hoy en día la iglesia necesita regresar a sus orígenes y principios. Y uno de ellos es la oración. ¿Ven, Said?
Samir, ven. 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 ¿Cuántos años tienes? 4. 4. O Pato. Pato. Hace cerca de 37 años fui testigo. Un hombre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, desahuciado, agonizando en su cama, esperando solamente que la muerte llegara. Los médicos no lo atendían, los hospitales no lo recibían, no había esperanza para él. Una niña de 4 años, después de haber estado orando, recuerdo que esa iglesia realizaba aposentos de ayuno y oración para los niños. Los niños entraban a las 7 de la mañana en ayuno y en oración. El Espíritu Santo de Dios visitó poderosamente esa reunión de niños. Y esa niña estaba ese día que los hermanos fueron a visitar a ese hombre enfermo. Su estómago de ese hombre estaba inflamado. No le funcionaban sus riñones. Y entonces esa pequeña niña de 4 años, impulsada por el Espíritu Santo, le dijo en sus palabras, así como él: voy a orar por usted. Y la niña extendió su mano y puso su mano y oró. Le dijo: Señor, tú tienes el poder para sanar a este hombre enfermo. Y en el nombre de Jesús, que este hombre sea sano. Amado hermano, amada hermana, ese hombre sanó, se levantó y vivió muchos años más. ¿Por qué? Porque aunque hubo un niño ahí, la oración activó en su corazón la fe para creer en un milagro. Pero hoy nuestros niños, por la poca responsabilidad de nosotros le damos que ellos se entretengan. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué es? Es un teléfono. Y nuestros hijos tendrán sus propios problemas, que si tú no les enseñas a orar, ¿cómo van a afrontar esos problemas? ¿Me explico? Los recién convertidos, que son como niños, ellos necesitan orar. Por eso Jesús dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Hay una necesidad de orar. Gracias, Amir. Dios te bendiga. Ve. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, yo sé que a veces como que el pastor cae mal cuando habla puro de la oración. Quisiéramos que nos hablara de cómo ser millonarios en 3 sencillos pasos, cómo ser exitosos y famosos. A veces eso queremos. Dígame, pastor, ¿cómo puedo tener una fortuna? ¿Cómo puedo tener mucho dinero? ¿Cómo puedo tener los carros últimos modelos? Y a veces cuando alguien se pone a hablar que de la oración del ayuno, ay, ya va a empezar este viejo anticuado. Eso era para antes, para la iglesia primitiva. No, hoy vivimos en una iglesia muy liberal, donde ya todo es por fe. No, hermano. Hay fundamentos que no pueden ser removidos de la iglesia. Y uno de ellos es la oración. El otro es la palabra de Dios. El otro es el ayuno. El otro es la alabanza y la adoración. El otro es el servicio. El otro es la santidad. Son pilares que si se remueven, esa iglesia se vendrá a pique. Amén. Por eso el mensaje de hoy se llama: necesito orar. Tú y yo necesitamos orar.
Pastor, pero yo oro. Gloria al Señor. Sigue fortaleciendo tu vida de oración. Y los que hemos descuidado nuestra vida de oración, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que avive el fuego en nuestro corazón. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hermosa hora del día?